Que quede registrado públicamente y fírmemelo. Pastor, nadie en su vida le ha dicho a usted que es un ídolo. Hoy se lo voy a gritar públicamente. Ven acá, Luis, con la Reina Valera. Muestre que es Reina Valera, ya, muestre. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Qué es un ídolo? Para él un ídolo es una imagen de la Virgen María de los santos. No, oigan la Biblia y es palabra de Dios. Escúchelo. A ver, dale. Porque todos los dioses... Pastor, escuche. Porque todos los dioses... No las imágenes de la Virgen ni de los santos, como usted engaña a la gente que no conoce la Biblia. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Acaba de escuchar en la Biblia que es un ídolo, no una imagen, no diga mentiras. Un Dios. Todos los dioses son ídolos. Entonces yo le puedo comprobar con la Biblia que una cosa es un ídolo. Todos los dioses son. Ahí no dice las imágenes de los católicos son ídolos. Dice todos los dioses. No importa que no sea imagen. Pero que usted crea que es un dios, eso se llama ídolo. Y eso es diferente a una imagen. Y nosotros podemos tener imágenes y tenemos imágenes, pero nunca van a escuchar en la Iglesia Católica decirle a los católicos que pueden tener otros dioses. Se morirán esperando eso. Eso no puede ser. Con capítulo y versículo. Los nuevos sacerdotes a la manera del Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchelo. Lucas 22, 19. Después tomó pan. ¿Cómo fue que ofreció Melquisedec? Pan y vino. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es. Por favor, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por la oportunidad que se nos da de estar aquí en esta tarde, Señor. Le ruego que sea de bendición este programa, Padre, para su honra y para su gloria, Señor. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre, porque para siempre es su misericordia. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de este video es 20 mentiras de Luis Toro. Sin ánimo de ofender al señor Luis Toro, pero con el ánimo de que la palabra de Dios desenmascare la mentira de Satanás, la mentira del enemigo. Y no estoy diciendo que Luis Toro sea el enemigo. Obviamente que no me refiero a eso. Primera mentira de Luis Toro. Él dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Esto es completa y absolutamente falso. Repito, él dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Pero esto es una gran mentira, esto es un gran engaño del enemigo. Ya que el único sacerdote de Dios Padre en los cielos, no en la tierra, sino en el cielo, es el Señor. Es el Señor y el Salvador, Jesucristo. Eso está en Hebreos 7:21 en adelante. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino del que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Número 2. Enseña el falso purgatorio. Repito, Luis Toro enseña el falso purgatorio. Por el contrario, la palabra de Dios demuestra
que el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Mis queridos hijos, dice la versión Nueva Traducción Viviente, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. También la palabra de Dios demuestra que después de la muerte lo único que hay es juicio. Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria sea al Señor Jesucristo. Número 3. Luis Toro enseña la mentira, la falsedad, la falacia de el agua bendita. Por el contrario, la santa palabra de Dios demuestra que el único que es bendito es nuestro Padre Celestial, y que también son benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 27. Repito, Efesios capítulo 1, versículo 27 al 28. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Repito, Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lucas 11, 27 al 28. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, o bendita el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sí? Jesús respondió: antes sean benditos todos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Intercesión de los santos. Luis Toro enseña que podemos pedir la intercesión, que podemos pedir la oración de un santo, entre comillas, muerto. Lo curioso es que estos santos no son santos por causa de que el Espíritu Santo los ha santificado, sino que son santos supuestamente por causa de que supuestamente la Iglesia Católica, en este caso el Papa, los canoniza. Algo completamente antibíblico, porque es Dios el que santifica, no los hombres. Es Dios el que santifica y no el Papa Francisco. Es Dios el que hace la obra. La intercesión de los santos es una práctica antibíblica prohibida en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara cuando demuestra que solamente Cristo intercede por nosotros de manera directa ante el Padre Eterno. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, la oración es vivo por vivo en la tierra. Mateo 18, 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Deuteronomio 18, 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 al 11. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dios prohíbe comunicarse con los muertos, y cuando tú oras a un muerto, a un difunto, llámale santo, llámale como quieras, cuando tú invocas su espíritu, tú estás invocando el espíritu de un muerto. Y eso Dios lo prohíbe. Mentira número 5 de Luis Toro: el culto a María y a los santos. La palabra de Dios, amados hermanos, por el contrario, enseña que el culto religioso solamente debe ser dado a Dios. Repito, la palabra de Dios enseña que el culto religioso solamente debe ser dado a Dios.
a nadie más, debe ser dado a Dios. Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Deuteronomio 6:3. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Repito, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Gloria sea al Señor Jesucristo. Número 6. Mentira número 6 de Luis Toro. La intercesión de María. Él enseña que María ora ante nosotros, intercede por nosotros ante el Padre, pero la palabra de Dios demuestra que solo hay un único mediador e intercesor y abogado entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También por los de todo el mundo. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, dice Cristo, no María, no Pedro, no Juan, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mentira número 7, el primado de Pedro. La palabra de Dios es clara y refuta esta falsa doctrina de Roma, cuando demuestra que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y no el apóstol Pedro. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Efesios y en muchas otras escrituras. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:17. Repito, Efesios 1:17. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo desde el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria sea al Señor Jesucristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo prohibió que hubiera jerarquías entre sus discípulos, que hubiera apóstoles preeminentes, un apóstol más importante que el otro. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mas como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria sea al Señor Jesucristo. El poder en Cristo Jesús. Número 8. Rechaza las Santas Escrituras. Luis Toro rechaza las Sagradas Escrituras como única fuente de autoridad canónica para la iglesia. Es una mentira que enseña Luis Toro. Su mentira número 8. Pero la palabra de Dios refuta esta mentira de Luis Toro en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Corintios 4:6. Repito, 1 de Corintios 4:6. Pero hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Gloria a Dios. Isaías 8:20. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mentira número 9 de Luis Toro. María, Madre de Dios. La palabra de Dios refuta esta falsa doctrina cuando enseña y demuestra que el Señor Jesucristo en su deidad no tiene padre y no tiene madre humano. No tiene un padre humano ni una madre humana. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8. Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mentira número 10 de Luis Toro. María, la reina del cielo. La palabra de Dios refuta esta falsa doctrina, ya que demuestra que no hay ninguna reina del cielo. Y la única reina del cielo que es mencionada en la Biblia se menciona como un ídolo falso, como una diosa falsa, como una falsa diosa, como una diosa pagana. La palabra de Dios nos enseña que hay un rey de reyes y señor de señores, pero no es María. Ese rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20. El versículo 19, perdón. 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mentira número 11 de Luis Toro. La cruz sagrada. La santa palabra de Dios demuestra, ¿sí?, que el que es sagrado, que el que es santo es Dios. Apocalipsis 15:4, y no un pedazo de madera. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pero tus justos juicios porque tus justos juicios han sido revelados. Tus justos juicios han sido revelados. Agua bendita, la santa palabra de Dios demuestra que quien nos protege es nuestro Dios, eterno y todopoderoso. La santa palabra de Dios demuestra que quien nos protege es nuestro Dios, eterno y todopoderoso. Isaías 43, versículo 1 en adelante. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Mi llama, ni la llama te consumirá, pues yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Gloria a Dios. Ahora, mentira de Luis Toro número 13. El Señor Jesucristo, según él, enseñó el rosario. Falso. El Señor Jesucristo prohibió orar con vanas repeticiones. Mateo 6, 7 al 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Número 14. Mentira de Luis Toro número 14. Reliquias. El Espíritu de Dios habita en el corazón del creyente y no en una reliquia muerta. Repito, la falsedad de esta doctrina, la palabra de Dios la refuta porque demuestra que el Espíritu de Dios habita en el corazón del creyente y no en una reliquia muerta.
Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros en el Señor. Mentira de Luis Toro número 15, el culto a las imágenes. Repito, mentira de Luis Toro número 15, el culto a las imágenes. La palabra de Dios prohíbe el culto a las imágenes de manera explícita, de manera específica. Éxodo 20:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Éxodo 24 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 4, 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios las ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Levítico 26, 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mentira de Luis Toro número 16, la transustanciación. La palabra de Dios demuestra que la cena del Señor es solo un memorial para anunciar para recordar la muerte de Cristo y anunciar la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo al mundo hasta que Él venga, hasta que Él vuelva por nosotros. La santa palabra de Dios demuestra que la cena del Señor solo es un memorial, es decir, solo es para recordar y anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mentira de Luis Toro número 17. La sucesión apostólica. La santa palabra de Dios demuestra que el ministerio apostólico no puede ser heredado a nadie. Los apóstoles no impusieron las manos para nombrar nuevos apóstoles. Repito, la palabra de Dios demuestra que el ministerio apostólico no puede ser heredado. Los apóstoles no impusieron las manos para nombrar nuevos apóstoles, sino para transferencia del Espíritu Santo. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, que Jesús es el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mateo 19, 27 al 28 nos demuestra que solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 21, 14. Repito, Apocalipsis capítulo 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mentira de Luis Toro número 18. La edificación de templos en honor a María. La palabra de Dios refuta esta falsa doctrina, porque enseña que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria a Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículo 15. El que dice, perdón, me equivoqué, es 22:15, si no me equivoco. Dice, vamos a leer desde el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios y homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y los templos que antes se hacían eran en honor a Dios, al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, pero no para un ser humano, vivo o muerto. Mentira de Luis Toro número 19, las procesiones. En primer lugar, la palabra de Dios demuestra que las procesiones fueron para dar culto de adoración a Dios. Repito, fueron para dar culto de adoración a Dios. Pero las imágenes representativas que usa la Iglesia Católica, ellos hacen procesiones para darle culto a la imagen o a quien representa la imagen. Por ejemplo, Juan Pablo II, ahí está en la imagen de Juan Pablo II meneándola y cantándole alabanzas y prendiéndole veladoras. Todo ese culto no es de respeto, es de adoración. Porque el culto que se hacía en el Antiguo Testamento, el incienso y todo lo que se hacía cuando se llevaba el arca, era un culto de adoración. Las procesiones del arca eran un culto de adoración, no para el arca, sino para Dios. Y no era un culto de veneración, sino de adoración. Así que la procesión que ellos están haciendo no es un culto de veneración, sino de adoración. No a Dios, sino a un ídolo muerto. Ahora, la palabra de Dios demuestra que las procesiones en el Antiguo Testamento fueron para dar culto a Dios, culto de adoración a Dios, no de respeto, de adoración a Dios. Y no era para adorar imágenes hechas por manos humanas. Las procesiones que se hacían cuando se llevaba el arca no era para adorar el arca, sino para adorar a Dios. Segunda de Samuel 6, 13 al 15. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pues como vemos, era un culto de adoración a Dios y no para una imagen hecha por manos humanas. Última mentira de Luis Toro, mentira número 20. Hay
muchísimas mentiras que tendría que hacer varios videos, varias ediciones, varios capítulos de videos para poder hablar de estas mentiras de Luis Toro. Mentira de Luis Toro número 20. La Iglesia Católica Romana hizo el Nuevo Testamento. Y si no fuera por la Iglesia Católica, no existiría el Nuevo Testamento. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, ya existía la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica crea el Nuevo Testamento. O sea, de la nada lo fabrica, lo crea y aparece. No. El Nuevo Testamento, perdón. El Nuevo Testamento ya existía antes del nacimiento de la falsa Iglesia Católica en el siglo IV, con Constantino, el emperador romano, a la cabeza. La palabra de Dios da testimonio de que ella no es de origen humano, es decir, no puede ser hecha por los hombres, sino que es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por el Espíritu de Dios. Es decir, no puede ser hecha por los hombres, de lo contrario, sería palabra de hombres y no sería palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia Católica Romana lo único que hizo fue recopilar las 27 cartas del Nuevo Testamento que ya existían y que siempre se consideraron como palabra de Dios. Que siempre se consideraron como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Recopilar y hacer no es lo mismo. Las propias cartas del Nuevo Testamento dan testimonio de que ellas son palabra de Dios. Y la iglesia siempre supo esto. Repito, la iglesia siempre supo esto. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir al hombre en justicia. Ahora, en la palabra de Dios en Colosenses 4:16 nos demuestra que la carta, ¿sí?, de Colosenses y de todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro y los evangelios comenzaron a circular en la iglesia temprana. Aún cuando los apóstoles estaban todavía vivos, las cartas santas del Nuevo Testamento ya estaban circulando por la iglesia. Y esto fue antes de que naciera la falsa iglesia católica en el siglo IV. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, ¿cuál carta? La carta de Colosenses. Es decir, la carta de Colosenses le van a mandar a la iglesia de la Odisea para que ellos también la leyeran. Y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Es decir, había una carta que iban a mandar de la Odisea para Colosenses. Se afirma que esta carta de la Odisea está perdida. Bueno, ese es otro tema. El punto es que las cartas ya estaban circulando y esto demuestra que la Iglesia Católica no hizo el Nuevo Testamento. El único mérito que se le pudiese dar a la Iglesia de Roma, si acaso, sería recopilar los libros en uno. Se le pudiese dar un mérito si ella hubiese recopilado estos libros en las 27 cartas en un solo libro, haya hecho muchas copias en la lengua vernácula, en la lengua del pueblo, y la haya repartido para que toda la gente tuviera la palabra de Dios y la pudiese leer. Pero como la escondieron, se la robaron y la secuestraron, entonces lo que pudo ser un mérito se convirtió en una maldición para la Iglesia Católica. Primera de Corintios 14:36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, son palabra de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo escribió es palabra de Dios. El apóstol Pedro soluciona que las cartas del apóstol Pablo ya existían como un corpus, como un cuerpo y como inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La santa palabra de Dios y la historia demuestran que las cartas del Nuevo Testamento ya existían antes del nacimiento de la falsa Iglesia Católica Romana y que ya circulaban entre los creyentes. Colosenses 4:16. Que esto ya lo leímos, perdón. Dice el apóstol Pedro, lo acabamos de leer: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. La iglesia ya tenía toda la Biblia, no la tenían en un solo libro, pero tenían todo el Nuevo Testamento, tenían copias de los rollos del Antiguo Testamento y tenían las cartas, copias de las cartas de los apóstoles y discípulos de los apóstoles que circulaban por toda la iglesia temprana. Que llegó la iglesia católica, agarró las cartas, las escondió y se las robó al mundo, eso es otra cosa. Amado hermano y amado amigo, la palabra de Dios no es propiedad de los hombres. La palabra de Dios no es propiedad de los hombres. La palabra de Dios no puede ser hecha por el hombre. No puede ser hecha por el hombre. No puede ser hecha por los hombres. La palabra de Dios es propiedad de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Así que no te dejes engañar por las mentiras y los engaños del enemigo, por las mentiras y los engaños de Luis Tom. Si este video te gustó, yo te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos. Y por favor, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Gloria sea al Señor Jesucristo.